Buenas tardes para todos. Voy a arrancar. Les di unos minutos para que se conecten algunas personas más, ¿sí? Y ahora arranco con el Ateneo, si no se hace más tarde. Bueno, para los que no me conocen, creo de igual manera que todos me conocen, yo soy Diana Luque, soy residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco, y bueno, este último mes estuve haciendo la rotación por el servicio de microbiología del Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castellán. Y bueno, las chicas en el servicio me propusieron hacer este Ateneo sobre Bordetella pertussis, que es un tema que se encuentra muy ligado a los niños, ya vamos a ver ahora cuando desarrollemos el Ateneo. Y bueno, como yo muy poco sabía sobre el tema, accedí, bueno, este es el producto de la búsqueda bibliográfica y de la investigación de algunos casos que se dieron en el laboratorio de microbiología del Hospital Pediátrico. Bueno, el Ateneo lo titulé como Bordetella pertussis, un agente subestimado, que bueno, ya vamos a ver por qué decimos esto de Bordetella a lo largo del Ateneo. Entonces, para arrancar, vamos a ver los objetivos que me propuse para este Ateneo. En primer lugar, es presentar a Bordetella pertussis. En segundo lugar, vamos a conocer las características de la enfermedad que Bordetella produce, que es el coqueluche. Vamos a ver cómo se define un caso sospechoso, y esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Vamos a ver cómo se realiza su notificación. En tercer lugar, vamos a estudiar los criterios diagnósticos de la enfermedad y su epidemiología antes y después de la inserción de las vacunas, y les voy a contar una breve reseña acerca de las vacunas, cuáles son las vacunas que se encuentran disponibles y las que se usan acá en la Argentina. En cuarto lugar, vamos a introducirnos en la toma de muestra y en las metodologías para la detección de bordetelas en el laboratorio. Y por último, les voy a presentar la epidemiología de casos en nuestro medio en el periodo comprendido entre los años 2017 hasta el 2021. Entonces, en primer lugar, vamos a caracterizar a Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es el agente causal de una enfermedad respiratoria aguda que es conocida con múltiples nombres, como ser coqueluche, tos convulsa o tos ferina. Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo, capsulado, no esporulado y es inmóvil. Es un aerobio estricto de desarrollo lento, que esto es una característica muy importante que va a permitir identificar o diferenciar a Bordetella pertussis de las otras bordetelas que ya vamos a ver más adelante, tienen un periodo de crecimiento un poco más rápido. Es un patógeno humano obligado, también es una característica de Bordetella pertussis, porque hay otras bordetelas que ya vamos a ver que, además de afectar a humanos, causan enfermedad en animales. Y Bordetella pertussis posee múltiples factores de virulencia, así como las otras. Podemos nombrar dentro de estos factores de virulencia las adhesinas, que son, por ejemplo, la hemaglutinina filamentosa, pertactina y fimbrias, que utiliza esta bacteria una vez que ingresa al epitelio respiratorio, que ya vamos a ver ahora cuando hablemos bien de la patogenia de la enfermedad. Utiliza estas adhesinas para adherirse justamente al epitelio que ella coloniza y en el cual se reproduce. Tenemos a la toxina pertussis, que es una de las toxinas más importantes que produce Bordetella pertussis, y es propia de esta especie, ¿sí? La toxina pertussis se produce en estadios más tardíos de la enfermedad y ingresa a la célula por endocitosis mediada por receptor. Esta toxina lo que hace es disminuir las quimioquinas, ¿sí? Y con esto disminuye la atracción tanto de macrófagos como de polimorfonucleares y de linfocitos al sitio de infección. Además, se cree que esta toxina, la toxina pertussis, es la responsable de los síntomas sistémicos de esta enfermedad, como ser la linfocitosis, que ya vamos a ver más adelante, la hipersensibilidad a la histamina, el aumento de la secreción de insulina y la hipoglucemia. La toxina pertussis también es base de la mayoría de las vacunas acelulares, que bueno, ya les voy a comentar cuando hablemos un poco sobre las vacunas.
Otra toxina importante que produce Bordetella pertussis es la toxina de anilatociclasa. Esta toxina tiene actividad tanto de anilatociclasa como de hemaglutinina. Y lo que hace esta toxina de anilatociclasa es aumentar los niveles de AMP cíclico dentro de los fagocitos, ¿sí? Y con ello disminuye su actividad fagocítica, la presentación antigénica y favorece a la persistencia de la bacteria en el sitio de infección. Después produce otras toxinas que son la toxina traqueal y la toxina dermonecrótica, que junto con la toxina de anilatociclasa se creen que son las responsables del daño que inducen en el epitelio respiratorio. Y por último, bueno, el lipopolisacárido, que también es otro factor de virulencia. Bueno, este gráfico lo puse nomás como para comentarles que todas las bordetelas provienen de un mismo ancestro, digamos, que, bueno, en este árbol filogenético pues, se puede observar que, bueno, con el pasar de los tiempos se las fue clasificando en diferentes complejos, ¿sí? Tenemos en el complejo 1 y en el complejo 4 a Bordetella bronquiséptica, que como les comentaba, no solamente fue aislada causando enfermedad en seres humanos, sino que también causa enfermedad más que nada en animales, ¿sí? Y el síndrome coqueluchoide que causa Bordetella bronquiséptica es mucho más leve que el que causa Bordetella pertussis. Bordetella pertussis se encuentra comprendida dentro del complejo 2 y es un patógeno humano obligado, como ya les mencioné, y Bordetella parapertussis se encuentra dentro del complejo 3 y también es un patógeno humano obligado. Tanto bronquiséptica como parapertussis causan coqueluche en seres humanos, pero lo hacen de una manera mucho más leve que Bordetella pertussis. Ahora sí, vamos a pasar a ver bien las características de la enfermedad que produce. El coqueluche es una enfermedad aguda de la vía respiratoria, tiene una larga duración y una altísima contagiosidad. Se ha visto que los contactos susceptibles de un caso se pueden contagiar con una probabilidad del 90%. Y bueno, la transmisión se da a través de gotas de flujo. Esta enfermedad posee un periodo de incubación de aproximadamente de 7 a 10 días, aunque en algunas bibliografías describen que puede ser hasta 21 días, y se divide en tres fases de la enfermedad. Tenemos la fase 1, que es la fase catarral, que dura de 1 a 2 semanas. Esta es la fase en donde la sintomatología no va a ser muy característica, se van a presentar con secreción nasal o moqueo, fiebre baja, tos leve ocasional, y es la etapa en donde la enfermedad es altamente contagiosa y es en el periodo donde es más contagioso de las tres fases, digamos. Luego se pasa a una fase paroxística, que es la fase 2, que dura entre 1 a 6 semanas, que puede extenderse hasta 10 semanas. Y acá, en esta fase paroxística, sí se presentan los síntomas característicos de la enfermedad, que son numerosos accesos de tos rápida, seguido con un silbido inspiratorio, ¿sí? Y bueno, por lo general también los niños presentan vómito después de estos accesos de tos, y también culminan con agotamiento después de estos accesos. Bueno, estos accesos son llamados paroxismos, y se han visto que en los casos más leves se pueden presentar de 5 a 7 paroxismos por día, más que nada de predominio nocturno, y en el caso de que sean muy graves los casos, se presentan hasta 20 episodios de paroxismos por día, digamos. Y bueno, luego de esta fase 2 tenemos la fase 3, que es la fase de convalescencia, que dura de 2 a 3 semanas, donde muchas personas son susceptibles a otras infecciones respiratorias, ¿sí? La recuperación es gradual, se va aliviando la tos, pero bueno, de igual manera pueden presentar algunos paroxismos. Y bueno, se ha visto que en algunos casos esta fase de convalescencia dura hasta meses después de que se dio la enfermedad. En el caso de niños, niños lactantes, por lo general no inmunizados, la enfermedad se da con estas tres fases características y con todos estos síntomas muy característicos. Mientras que en niños ya más grandes, que recibieron algún tipo de inmunización, o en adolescentes y adultos, la sintomatología por lo general es
muy poca, son asintomáticos o solamente presentan 14 días de tos o más y nada más, digamos. Entonces es muy difícil para los médicos en un paciente grande, digamos, adulto, sospechar de esta enfermedad. Bueno, en cuanto a la patogénesis de la enfermedad, como les comentaba, se va a transmitir a través de gotitas de flush que ingresan a través de la vía respiratoria. Bordetella pertussis se va a adherir a través de sus adhesinas, que son las que vimos anteriormente, al epitelio ciliado de la nasofaringe, ¿sí? Y es acá donde se van a multiplicar y a producir bueno, las toxinas anilatociclasa, dermonecrótica y traqueal, que son las que dañan el epitelio y son las que favorecen a la entrada de la toxina pertussis, que a nivel sistémico se cree que es la que causa más que nada los síntomas característicos de la enfermedad. Bueno, como les comentaba, esta enfermedad es una enfermedad de notificación obligatoria, entonces cuando nosotros recibimos las muestras en el laboratorio, deben sí o sí venir acompañadas por la ficha epidemiológica, en la cual se debe consignar tanto los datos del paciente como los datos clínicos, qué sintomatología presenta, hace cuánto tiene esa sintomatología, si tuvo algún tipo de complicación, si ha recibido tratamiento, y de ser así, cuál fue ese tratamiento, bueno, el tipo de muestra que se envía, y los datos de la vacunación, que son muy importantes. Y bueno, bueno, son dos hojitas que deben venir anexadas con la muestra. Bueno, como les comentaba, va a depender de la edad del paciente para sospechar la enfermedad según la sintomatología. Entonces, en menores de 6 meses vamos a sospechar de coqueluche en toda infección respiratoria aguda con al menos uno de los siguientes síntomas, como ser apnea, cianosis, el estridor inspiratorio, vómitos después de toser o esta tos paroxística. En aquellos mayores de 6 meses hasta 11 años, tenemos que vamos a sospechar en aquellos pacientes con tos de 14 o más días, acompañado de uno o más de los siguientes síntomas: tos paroxística, estridor inspiratorio o vómitos después de la tos sin otra causa aparente. Y ya en mayores de 11 años, vamos a sospechar de coqueluche en aquellos que tienen tos persistente de 14 o más días de duración sin otra sintomatología acompañante. Bueno, estos son los criterios diagnósticos propuestos por el CDC de Atlanta. Ellos dividen en diagnóstico clínico y diagnóstico microbiológico. En el caso de diagnóstico clínico, se hace cuando hay tos de duración de más de 2 semanas, más uno de los otros síntomas, como ser tos paroxística, el silbido inspiratorio o vómitos tras los accesos de tos sin otra causa aparente. Y el diagnóstico microbiológico, hay dos posibilidades: el aislamiento de Bordetella pertussis en el cultivo, o bien la detección de este agente mediante la reacción en la cadena de la polimerasa. Todo esto se realiza en muestra de origen nasofaríngeo, ya que acá es donde se multiplican las bacterias, digamos. Bueno, un caso va a ser probable cuando cumple los criterios clínicos, pero no se ha podido demostrar microbiológicamente ni se ha podido filiar epidemiológicamente a un caso definitivo. ¿A qué me refiero con esto último? Por ejemplo, si yo tengo la sintomatología y un contacto mío es un caso confirmado tanto por sintomatología como por laboratorio, yo por nexo epidemiológico ya me tengo que considerar positivo, ¿sí? Por más de que no se haya podido aislar al agente causal microbiológicamente. Y va a ser un caso confirmado en cualquier cuadro respiratorio con cultivo positivo para Bordetella pertussis, cualquier cuadro que cumpla los criterios de diagnóstico clínico con una PCR positiva para Bordetella, o bien este último caso que les comentaba, por asociación microbiológica de un caso con diagnóstico microbiológico. Bueno, después le puse este grafiquito que lo saqué del CDC, en el cual se muestra la incidencia reportada de Bordetella pertussis por grupo etario desde los años 1990 a 2019, en el cual quería que prestemos atención que la mayor parte, o sea, la mayor incidencia registrada la llevan los niños menores de 1 año, ¿sí? Si bien esta incidencia se da más que nada porque es el grupo más pobremente vacunado, y bueno, quería que también veamos en esta presentación que los mayores de 20 años son los que menos
casos se registran en todos estos años, ¿vieron? Entonces nosotros podemos pensar o bien que no hay enfermedad, o también podemos pensar que como la sintomatología es muy poco característica y es muy poco probable que se piense de un coqueluche en los adultos, por eso esta incidencia se va a ver infravalorada, ¿no? Se ha visto, se demostró, digamos, que la inmunización induce un alto nivel de anticuerpos, pero con el tiempo esta inmunización va bajando. Entonces es necesario que se coloquen segundas dosis, terceras dosis y refuerzos. Y bueno, se cree que en aquellos adultos en los cuales la inmunidad ya ha descendido lo suficiente, pueden ser portadores de coqueluche sin sintomatología, digamos, y ser estos los casos de riesgo que expongan a los neonatos que no tienen ningún tipo de protección, y por eso estos neonatos adquieran la enfermedad, esta enfermedad se manifieste completamente, digamos, y se la pueda detectar, y, bueno, por eso explicaría la incidencia mayor en niños menores de 1 año, y bueno, estos casos que posiblemente sean casos que se encuentren ocultos, ¿sí? Porque justamente no se los busca, porque la sintomatología no nos da para que sospechemos. Y otra cosa más que quería que veamos en este gráfico es que si bien la incidencia es más alta en este grupo etario que les comentaba, se ven algunos picos, como vemos, en algunos años. Un pico que también ha sido reportado en nuestro país es el pico del año 2012, ¿sí? Y otro en el 2015, que, bueno, justamente, según la bibliografía, lo explica de la misma manera, que la inmunización justamente disminuye con el tiempo, y estos casos que son susceptibles adquieren la enfermedad, como no se lo sospecha, contagian a los que sí son susceptibles y sí manifiestan la enfermedad. Bueno, para contarle algo acerca de las vacunas, tenemos dos tipos de vacunas disponibles, son las vacunas celulares y las vacunas acelulares. Las vacunas celulares son las primeras vacunas que se introdujeron al mercado cerca del año 1940, ¿sí? Y se encuentran en diferentes presentaciones, combinadas con otras bacterias y otros virus. Tenemos la séptuple, la pentavalente, la cuádruple y la triple bacteriana celular, dentro de las celulares. Y lo mismo para las acelulares. En el caso de la sextuple contiene tanto difteria, tétanos, pertusis, hepatitis B, tiene Haemophilus influenza y tiene polio. La pentavalente tiene todas las anteriores menos la polio. La cuádruple puede contener alguna combinación de las que yo les comenté anteriormente, pero siempre posee difteria, tétanos y pertusis. Y después una más que puede ser cualquiera de las otras que le nombré. Y bueno, la triple bacteriana celular es difteria, tétanos y pertusis. Se observó ya hace muchos años esto que les comentaba, que la inmunidad va disminuyendo con el pasar del tiempo. Entonces lo que se hacía era dar dosis de refuerzo, ¿sí? Pero lo que vieron es que esta vacuna celular causaba efectos adversos en las personas mayores de 7 años que la recibían. Entonces, por este motivo se crearon las vacunas acelulares, que son vacunas con proteínas, digamos. Entonces, se vio, digamos, que colocando este tipo de vacunas a celulares no se causaba ningún tipo de efecto adverso. Entonces, en niños ya mayores de 6 años se optaba por colocar este tipo de vacunas como refuerzo. Bueno, hay países del primer mundo, como por ejemplo Estados Unidos, que coloca solamente vacunas acelulares, no coloca vacunas celulares. En nuestro caso, ya vamos a ver ahora cuando les muestre nuestro calendario de vacunación, nosotros tenemos combinaciones entre las dos. Y bueno, por último les puse este grafiquito que es de un trabajo que leí, que me gustó mucho, en el cual lo que hacen es vacunar a las embarazadas en la semana 14 a 27 del embarazo, y van midiendo la concentración de IgG en vena umbilical todas las semanas, digamos, del embarazo, y ellos comprueban que si se vacunan a las embarazadas en este periodo de tiempo, el pasaje de anticuerpos será máximo cercano a el nacimiento, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que logran es que el neonato se encuentre protegido
frente a un eventual contacto con la bacteria, ¿sí? Este es nuestro calendario nacional de vacunación. Bueno, como les comentaba, la primera vacuna para pertussis se la coloca a los 2 meses, y bueno, es la vacuna quíntuple o pentavalente, que es una vacuna celular, ¿sí? Después, a los 4 meses se coloca la segunda dosis y a los 6 meses la tercera dosis. Después ya a los 15 18 meses se coloca un refuerzo que se la puede hacer con la quíntuple o pentavalente, que también es de tipo celular, y bueno, ya a los 5 o 6 años al ingreso escolar se le coloca la triple bacteriana celular, y bueno, para los 11 años ya se comienza con con las vacunas acelulares, con la triple bacteriana acelular se coloca un refuerzo, y bueno, en el caso de embarazadas, esto que les mencionaba, una dosis, y al personal de salud, más que nada aquel que se encuentra en contacto con niños pequeños, se le recomienda también colocarse una dosis. También leí sobre otra estrategia que se llama estrategia capullo, que no solamente lo que hace es vacunar a las embarazadas, sino que también vacuna a todo el entorno familiar del niño, de esta manera, o sea, con el objetivo de disminuir la posibilidad de que el neonato adquiera la infección. Bueno, este grafiquito también es del CDC, y lo puse nada más para mostrar cómo la introducción de las vacunas, tanto la vacuna celular en 1940 como de la celular en 1990, fue disminuyendo, digamos, la incidencia de la enfermedad. Bueno, esta es una diapo que nos dio la doctora Lara del Instituto Malbrán, en la cual podemos ver la proporción de casos positivos de coqueluche estudiados en el Laboratorio Nacional de Referencia según edad en el periodo 2016 a 2019, y bueno, vemos que la proporción de casos estudiados en menores de 1 año es mucho mayor que con respecto a las otras edades, y bueno, ellos obtuvieron en el año 2016 un porcentaje de positividad de 23,25%, en el año 2017 obtuvieron un porcentaje de positividad de 13,2%, en el 2018 de 15,9% y en el 2019 de 15%. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco más de lo que nos compete, digamos, que es el diagnóstico microbiológico. Se lo puede hacer según los lineamientos del Malbrán mediante 3 metodologías. Mediante el cultivo, que es el gold estándar, que ya vamos a ver más adelante, tiene un periodo de detección, o sea, es un periodo en el cual se puede utilizar el cultivo para detectar a esta bacteria. Y bueno, tiene una especificidad del 100%, pero tiene muy baja sensibilidad. Eso sería como una desventaja que presenta con respecto, por ejemplo, a la PCR, que tiene una excelente sensibilidad y una excelente especificidad, pero bueno, también la PCR tiene un periodo de tiempo en el cual se la va a poder utilizar, o sea, no se la puede utilizar en todo momento, digamos. Bueno, en cuanto a la serología, también presenta algunas ventajas, digamos, pero solamente Malbrán la recomienda que se utilice en aquellos mayores de 11 años que tengan más de 14 días de tos. Y otros hallazgos que podemos encontrar son leucocitosis con linfocitosis y bueno, la proteína C reactiva aumentada, que bueno, es un hallazgo sumamente inespecífico. No les comenté, pero vieron que les dije al principio que la toxina pertussis induce leucocitosis. Esta leucocitosis hay en casos que puede ser tan extrema que causa hipertensión pulmonar, y bueno, eso en el 70% de los casos conlleva la muerte del niño, digamos. Bueno, en cuanto a la toma de muestra, podemos recibir 2 tipos de muestra en el laboratorio. 2 tipos de muestra en el laboratorio: el aspirado nasofaringeo o el hisopado nasofaringeo. En cuanto al aspirado nasofaringeo, es la muestra de elección y es la muestra que se recibe en el laboratorio de microbiología del hospital pediátrico. Y bueno, en el caso de que se envíe la muestra solo para cultivo, debe ser enviada en medio de transporte, que es el que se utiliza, es el Rig and Low, es un medio de transporte especial al 50%, que puede o no ir con cefalexina, que es un antibiótico, en una concentración de 40 microgramos por mililitro, o bien se puede utilizar medio anís modificado, o bien una solución de citoaminoácidos como medio de transporte. Y se debe transportar a 4 grados Celsius con su correspondiente ficha epidemiológica.
nunca se debe congelar este tipo de muestras, ¿sí? El médico por lo general toma la muestra y la envía al laboratorio con todos estos recaudos, y bueno, en el caso de que solamente solicite PCR, se la puede enviar sin necesidad de enviar con los medios de transporte, sino así nomás, y siempre describiendo el volumen de muestra que se envía, ¿sí? También se debe transportar a 4 grados Celsius con ficha epidemiológica. En el caso de las muestras de aspirado que envían al laboratorio, a nuestro laboratorio, digamos, se la envía tanto para cultivo como para PCR, porque las chicas de biología molecular realizan la PCR. Y bueno, otra muestra, como les comentaba, es el hisopado nasofaringeo, que debe ser tomado con hisopo con mango de plástico y punta de poliéster, que puede ser de caprón, rayón o nylon. No se puede utilizar punta de algodón porque inhibe el cultivo, ni de alginato de calcio porque inhibe la PCR. Y bueno, en el caso de que sea para cultivo, se debe enviar en medio de transporte, que son los mismos que les comenté en el aspirado nasofaringeo, y también se debe transportar a 4 grados Celsius con la ficha epidemiológica y bajo todas las condiciones de bioseguridad, obviamente, y no se debe congelar ninguna de las dos muestras. Y bueno, el hisopado nasal o de fauces resultan inaceptables debido a la baja recuperación del agente causal, y esto es claramente porque la bacteria no se replica en ese epitelio, sino que se lo hace en el epitelio nasofaríngeo. Bueno, una vez que nosotros recibimos la muestra en el laboratorio de microbiología, se la debe procesar en cabina de bioseguridad de tipo 2. En primer lugar, lo que se hace es realizar un fresco, en el cual vamos a evaluar la presencia de células y la presencia de polimorfonucleares, aplicando los criterios de Murray, que son menos de 10 células en campo de 10 por y más de 25 polimorfonucleares en campo de 10 por, para tener una muestra clínicamente representativa, digamos. Se realiza el cultivo, que se la siembra en medios específicos, como ser el Bordet Gengu y el Regan Low, que puede ir con o sin cefalexina, ya que la cefalexina inhibe algunos contaminantes, y bueno, también inhibe a una de las bordetelas, que es la Bordetella olmesi. Entonces se recomienda cultivar tanto con cefalexina y sin cefalexina. Esto se va a incubar al menos 10 días en aerofilia y atmósfera húmeda. Y bueno, el cultivo se debe revisar todos los días. Y bueno, lo que nosotros buscamos, que es las bordetelas, bueno, en el caso de Bordetella pertussis, va a presentar colonias pequeñas brillantes y lisas de bordes regulares, convexas, de color perlado. Vamos a ver que en el Agar Regan Low tienen esta morfología, y en el Agar Bordet Gengu tienen esta morfología, ¿sí? Y como bien les mencioné anteriormente, Bordetella pertussis tiene un periodo de crecimiento lento, por lo general aparece entre el tercer y el quinto día de incubación, mientras que las otras bordetelas van a aparecer ya un poco antes. Bueno, como les comenté, debemos controlar el crecimiento cada día. Si tenemos el crecimiento en 1 a 3 días, más que nada vamos a sospechar de Bordetella bronquiséptica. Bordetella bronquiséptica en la bibliografía, o sea, te describe que por lo general aparece ya a las 24 horas de incubación, y son colonias un poco más grandes que las que vimos de Bordetella pertussis, y son muy similares a un bacilo no fermentador. De crecimiento intermedio, es decir, entre 48 a 72 horas, podemos tener a Bordetella parapertussis y Bordetella olmesi, que Bordetella olmesi vimos que tiene una morfología de colonia muy similar a Bordetella pertussis, y en cuanto a la Bordetella parapertussis, las colonias son un poco más grandes. Bueno, una vez que tenemos la colonia, ¿cómo seguimos? Se realiza el gram de la colonia, en el cual tenemos que observar bacilos gram negativos pequeños, y se les realizan las pruebas de identificación bioquímica, que vamos a ver cuáles son. También se puede realizar el PCR de la colonia, que bueno, nos va a decir con mayor sensibilidad y especificidad frente a qué tipo de bordetela nos encontramos. Y bueno, claramente si tenemos MALDI-TOF lo podemos utilizar, pero bueno, no es nuestro caso. Bueno, se puede estudiar la susceptibilidad antimicrobiana, que de esto ya vamos a hablar ahora, más llegando al final del Ateneo. Y bueno, el cultivo puede resultar negativo en por varias cuestiones, digamos. Porque
que el individuo se encuentre con una terapéutica previa, ya que obviamente no vamos a poder cultivar una bacteria que no se encuentre viable, digamos, en aquellos pacientes inmunizados o con más de 3 semanas de tos, porque se ha visto que en este periodo de tiempo, después de las 3 semanas de tos, ya no es posible aislar a la bacteria por cultivo, sino que se tienen que emplear otras metodologías. Y bueno, obviamente que la negatividad del cultivo no va a excluir el diagnóstico de tos ferina. Estas son las pruebas de identificación que se utilizan. Tenemos oxidasa, catalasa, motilidad, reducción de nitrato, ureasa y citrato. Todas las bordetelas son catalasa positivas, sería como algo característico del grupo. Bueno, en cuanto a bordetela pertussis, además de la catalasa, solamente nos va a dar la oxidasa. Las demás pruebas resultan negativas. En el caso de bordetela para pertussis, nos va a dar positivo, bueno, la catalasa que ya vimos y la ureasa que la da a las 24 horas. Y el citrato. En el caso de bordetela bronquiséptica nos da positivas todas las pruebas y presenta como característica tener una ureasa rápida que a las 4 horas ya nos va a resultar positiva. Y en el caso de bordetela holmesi únicamente nos va a dar positiva la catalasa, que es como la identificación del grupo, digamos. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de la PCR. La PCR tiene sensibilidad y especificidad óptimas durante las primeras 3 semanas de tos. Después ya se ha visto que no tiene la capacidad de detectar, digamos, al agente. En el medio hay disponibilidad tanto de una PCR convencional como de una PCR multiplex, que ya vamos a ver. Y bueno, nos ofrece la grandísima ventaja de tener un diagnóstico temprano, ¿sí? Porque si nos remitimos a lo que les conté anteriormente, yo les dije que por lo general tardan hasta 5 días en desarrollar y después de ahí le haces la prueba de identificación y eso, ponele, tenés una semana antes de poder decirle tiene una bordetela pertussis, digamos. Y esto en el día sabemos que podemos hacer el diagnóstico, digamos, siempre que se encuentre con la sintomatología y tengamos la PCR positiva. Y bueno, para la PCR se evalúan 3 tipos de dianas. Una es la secuencia de inserción 481, que es como un marcador de grupo, se podría decir. Se encuentra en bordetela pertussis, en bordetela holmesi y en bordetela bronquiséptica. Después, otra diana que se evalúa es el promotor del gen de la toxina pertussis, que se encuentra presente en bordetela pertussis. Y también se evalúa la secuencia de inserción 1001, que se encuentra presente en bordetela parapertussis y puede encontrarse en menor medida en bordetela bronquiséptica. Entonces, acá tenemos las posibilidades, ¿sí? Frente a una PCR convencional. Si nos da positivo la secuencia de inserción 481 con el gen del promotor de la toxina pertussis, vamos a estar enfrente de una bordetela pertussis sin ningún tipo de problema, digamos. Acá podemos decir con sensibilidad y especificidad que nos encontramos frente a bordetela pertussis. Ahora, en el caso de que solamente nos dé este marcador, secuencia de inserción 481, podemos informar como bordetela SP, pero debemos ensayar targets adicionales que vienen en el protocolo multiplex, o bien se puede remitir al Laboratorio Nacional de Referencia para confirmar la especie. En el caso de que solo nos dé positiva la secuencia de inserción 1001, vamos a estar frente a una probable bordetela pertussis y se debe confirmar con targets adicionales o remitir al laboratorio de referencia. Bueno, les comentaba que en el caso de que todos los targets nos amplifiquen, vamos a tener una probable coinfección con bordetela pertussis y bordetela parapertussis. Lo que se debe hacer es confirmar con targets adicionales para bordetela parapertussis o bien remitir al Laboratorio Nacional de Referencia. Y en el caso de que ninguno de los targets nos amplifique, se informa como no detectable. En el caso del protocolo multiplex, utilizan diferentes targets, ¿sí? Si bien la secuencia de inserción 481 es la misma, ellos no utilizan el gen del promotor de la toxina pertussis, sino que utilizan la subunidad 1 de la toxina pertussis y utilizan la secuencia de inserción 1001P y 1001H. Entonces,
El primer caso es el mismo caso que veíamos anteriormente, en donde nos da 481 y el PTX, entonces debemos informar borde tela pertusis. En el caso de que nos dé la secuencia de inserción 481 con la 1001H, vamos a estar frente a bordetela Holmesi. En el caso de que nos dé la subunidad 1 de la toxina pertussis y la secuencia de inserción 1001, vamos a estar frente a una bordetela para pertussis. En el caso de que todos los targets nos den positivos, menos el 1001H, se informa una coinfección con bordetela pertussis y para pertussis. Y en el caso de que nos dé todo positivo, menos el 1001P, se informa coinfección pertussis Holmesi. En el caso de que solamente nos dé positivo la secuencia de inserción 481, se va a informar como indeterminado, ¿sí? Porque se deberían evaluar más targets para poder decir frente a qué bordetela estamos. Y en el caso de que todos los targets no amplifiquen, será reportado como no detectable. Bueno, en el hospital pediátrico, en el servicio de biología molecular, se realiza la PCR, que es una PCR de punto final, y bueno, para la cual el primer paso siempre es la extracción del ADN, que puede ser a partir de la muestra o bien a partir de la colonia aislada. Me comentaban las chicas que, bueno, por lo general se utiliza más que nada desde la muestra directa, para lo cual ellas utilizan un protocolo de Chiagen para la extracción de ADN con columnas, ¿sí? Una vez que tenemos el ADN purificado, lo que vamos a hacer es, bueno, lo que hacen las chicas es largar la PCR, para lo cual utilizan los primers que les comenté anteriormente para una PCR convencional, que es la secuencia de inserción 481, el gen del promotor de la toxina pertussis, y la secuencia de inserción 1001. Se larga la muestra junto con 2 controles positivos que se los envían desde Malbrán. Es una cepa Tojama, que es de bordetela pertussis, y una cepa de bordetela para pertussis. Y también se corre un marcador bueno, de peso molecular. Eso en el gel de agarosa. El gel de agarosa se lo prepara al 2% y bueno, el marcador iría ya. Y bueno, por último se revela con luz UV y bueno, vamos a identificar la secuencia de inserción 481 porque tiene 187 pares de bases, al promotor de la toxina pertussis por tener 191 pares de bases, y a la secuencia de inserción 1001 por tener 498 pares de bases. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la serología. La serología nos proporciona evidencia indirecta de la infección. Se utiliza una técnica de ELISA, que lo que se busca son IgG antitoxina pertussis, que es altamente específica para bordetela pertussis. No se busca ni IgM ni IgA porque carecen de especificidad. Y bueno, el diagnóstico está descrito que puede realizarse con muestras pareadas, o sea, una en el periodo agudo y una en el periodo de convalescencia, o bien utilizando una única muestra haciendo uso de puntos de corte. Bueno, la muestra se puede tomar después, la muestra debe de ser tomada después de 2 a 8 semanas del comienzo de la tos, o sea, puede ser tomada en ese periodo de tiempo. Y bueno, siempre hay que tener cuidado que la última dosis de la vacuna haya sido aplicada 3 años antes o más del momento de la toma de la primera muestra, ¿sí? Porque si no, este cambio serológico puede deberse a la vacuna y no justamente a que sea una infección. Y bueno, está recomendado en adolescentes y adultos con más de 14 días de tos, ya que justamente esta es la población menos inmunizada en nuestro medio, digamos. Bueno, para la serología, como les mencioné, se pueden utilizar puntos de corte en el caso de que sea una única muestra. Estos puntos de corte son recomendados por Malbrán, que son los puntos de corte propuestos por el CDC Atlanta, o bien se puede hacer mediante seroconversión con el aumento de 3 o más veces el título de la segunda muestra con respecto a la primera, tomadas con al menos 2 semanas de separación. Bueno, este cuadrito que les puse como para que quede cerrado y quede bien claro, digamos, que no todas las metodologías las podemos utilizar en cualquier
en cualquier momento de la infección, sino que cada una tiene un periodo en el cual se las puede utilizar, ¿sí? En el caso del cultivo, presenta una especificidad del 100%, pero únicamente se lo puede utilizar en las 2 primeras semanas de tos. Después de las primeras semanas de tos ya, por lo general no se va a poder aislar al agente causal. En el caso de la PCR se puede utilizar hasta 4 semanas desde el comienzo de la tos, y tiene una especificidad muy alta y una sensibilidad muy alta. Y aparte de eso, como les comentaba, tiene la ventaja de, como no necesita la bacteria viva, digamos, se puede utilizar una vez que ya el tratamiento haya sido instaurado, o bien cuando la infección ya se vaya resolviendo, digamos. Pero en el caso de sueros pareados y de una única muestra de suero, tienen entre el 72 y el 100% de especificidad, y bueno, estos pueden ser utilizados desde la semana 2 del comienzo de la tos hasta la semana 12 aproximadamente, siempre teniendo en cuenta lo que les mencioné anteriormente, cuando fue la última inmunización que recibió la persona. Bueno, son los lineamientos de Malbrán en cuanto a cuándo considerar un caso confirmado. Son muy similares a los que vimos al inicio en los propuestos por el CDC de Atlanta, que bueno, vamos a confirmar un caso en el caso de un paciente con infección respiratoria que presente tos de cualquier duración con cultivo positivo, o bien aquel paciente con clínica compatible y resultados positivos por PCR, o bien aquel paciente con clínica compatible y resultados positivos por seroconversión, ¿sí? O el último caso sería un paciente que tenga la clínica y por nexo epidemiológico sea considerado como positivo. Un caso va a ser probable cuando el paciente tenga una clínica compatible con coqueluche y sin confirmación por laboratorio. Entonces, o bien puede ser que no se estudió el agente causal, o los resultados de laboratorio fueron no conclusivos. O bien vamos a sospechar de caso probable cuando tengamos un paciente con clínica incompleta o datos insuficientes y con resultado positivo por PCR o por seroconversión. Una cosa que no les dije es que nosotros nunca podemos informar desde el laboratorio un resultado negativo. Se lo informa como no conclusivo para Bordetella pertussis. Y bueno, un caso va a ser descartado cuando estemos frente a una clínica incompleta o datos insuficientes, con un laboratorio negativo y sin nexo epidemiológico con un caso confirmado. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño estudio epidemiológico que realicé. Bueno, lo que hice más que nada es ver la cantidad de casos estudiados para Bordetella pertussis. Luego vi la evaluación luego vi las edades que más se estudiaron, digamos, y por último vi cuáles fueron los aislamientos de Bordetella según cultivo y según PCR. Todo esto en el servicio de microbiología del Hospital Pediátrico en el periodo desde 2017 a 2021. Entonces, en primer lugar, le quería mostrar los casos estudiados en el laboratorio en este periodo de tiempo. En el año 2017, de 187 casos, el 17% resultaron positivos. En el año 2018, de 131 casos estudiados, solo el 3% resultaron positivos. En el año 2019, de 113 casos estudiados, el 2% resultaron positivos. Bueno, en el año 2020, como todos sabemos, año de pandemia, la cantidad de muestras estudiadas por ahí no fue lo que tenía que ser, pero bueno, de todas maneras incluí estos resultados, y bueno, se estudiaron 18 muestras únicamente en todo el año, y bueno, 2 de ellas resultaron positivas, que corresponden al 13%, y bueno, en el año 2021 se estudiaron 46 muestras, de las cuales ninguna, por suerte, fue positiva para Bordetella pertussis. Bueno, nuestro caso no es diferente al que les mostré ya, digamos, en el CDC y lo propuesto en el Laboratorio Nacional de Referencia. La población mayormente estudiada en todos estos años son los menores de 1 año, ¿sí?
tenemos un 75% de menores de un año en el año 2017, un 83% en el 2018, en el 2019 tenemos un 79% de casos de menores de un año estudiados, en el 2020 los menores de un año fueron un 78% y en el 2021 de un 89%. Es alrededor del 80% de los casos estudiados corresponden a niños menores de un año. Y bueno, por último les quería mostrar este gráfico en donde quería que veamos, que es una apreciación personal lo que estoy por decir, digamos, que bueno, en aquellos niños menores de un año y de 1 a 3 años, que son en donde la patología se presenta de manera más florida, ¿sí? Pudimos aislar tanto al agente causal por PCR como por cultivo. Y en aquellos niños ya un poco más grandes, en donde la sintomatología no es tan sospechosa y se lo sospecha presuntivamente ya de una manera más tardía, solamente se pudo aislar al agente causal por PCR y ya no más por cultivo. Y bueno, en este periodo de tiempo se observaron 5 casos de lofomonas, que ya vamos a ver más adelante qué son las lofomonas. Bueno, ya les digo. Bueno, los lofomonas son parásitos. Eh, que bueno, estos parásitos tienen como reservorio el intestino posterior de las cucarachas, ¿sí? Y bueno, estos son eliminados y en el medio, digamos, forman quistes como forma de resistencia, y bueno, estos quistes presuntamente en ambientes muy poco higiénicos, o bien personas que no cumplen con todas las normas de saneamiento, digamos, estos quistes pueden volatilizarse y bueno, pueden ingresar por vía respiratoria por contaminación. Eh, ya una vez en la vía respiratoria se van a desenquistar y pueden causar infecciones pulmonares agudas, ¿sí? Esto más que nada se vio descrito en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? No en pacientes inmunológicamente competentes. Pero bueno, nosotros vimos 5 de estos casos y bueno, tenía que comentarles de qué se trataba. Y bueno, las lofomonas no se visualizan al GRAN, se las van a buscar en montaje húmedo con solución salina. Y bueno, la bibliografía dice que se las visualiza muy similares a las células del epitelio ciliado, entonces es algo que hay que tener sumamente cuidado para realizar un diagnóstico correcto, digamos. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección son los macrólidos. El que más se utiliza es la eritromicina, pero en aquellos individuos menores de un mes se utiliza la acitromicina. Y en los que tengan problemas de tolerancia gastrointestinal suele utilizarse tanto acitromicina como claritromicina, que tienen mejor tolerancia gástrica. Y bueno, en el caso de que se presente resistencia a macrólidos, que es algo sumamente infrecuente, digamos, se han descrito poquísimos casos de resistencia a macrólidos, se puede utilizar trimetoprima sulfa, que bueno, también hay que tener cuidado en los menores de un año, de un mes no debe ser administrada porque puede ser tóxica. Entonces se debe tratar de manera temprana al caso para disminuir la transmisión y controlar la enfermedad, y se le debe dar macrólidos también a sus contactos como manera de profilaxis. Bueno, se ha visto que los casos son contagiosos desde el principio del periodo catarral hasta las primeras semanas del paroxismo, y también hasta 5 días de tratamiento eficaz sigue siendo contagioso el caso, digamos. Bueno, como les mencionaba, la resistencia a macrólidos es casi, no sé, muy poco, muy inusual, y, y- y bueno, en la bibliografía no, no recomiendan la búsqueda de casos de resistencia a macrólidos, ¿sí? Pero bueno, en el laboratorio de referencia, que es el Malbrán, nuestro laboratorio de referencia, sí lo que hacen es evaluar la sensibilidad a eritromicina y acitromicina en Bordetella pertussis, para lo cual determinan la SIM mediante dilución en agar Regan-Low con sangre de caballo al 10%, y bueno, estos son los valores que ellos encontraron para
esta vigilancia de resistencia en macrólidos, ¿sí? Y bueno, por último, para ir terminando, las conclusiones a las cuales llegué con la realización de este Ateneo, y es lo más importante y que quiero resaltar, digamos, que Bordetella pertussis es el principal agente causal de coqueluche y en menor medida puede ser producido de manera leve por Bordetella parapertussis y Bordetella holmesi, y también por Bordetella bronquiséptica. Bueno, como vimos y les comenté, la inmunidad postvacunal va disminuyendo con el tiempo, convirtiéndose estas personas en portadoras y aumentando así el riesgo para aquellas personas susceptibles. Por esto último se han observado rebrotes en algunos años. Y bueno, como la enfermedad no es frecuentemente sospechada en adolescentes y adultos con más de 14 días de tos, su incidencia se encuentra infravalorada. Y bueno, el cultivo continúa siendo el gol estándar para la detección de bordetelas, si bien, como vimos, la PCR ofrece mayores y mejores ventajas respecto del cultivo, siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, los periodos en los cuales se puede utilizar una u otra metodología. Y bueno, último y no menos importante, reforzar la vacunación y el aislamiento de casos, su tratamiento y profilaxis a contactos para disminuir la transmisibilidad de la enfermedad. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé y bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo atenta si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún tipo de agregar algo, digamos, para que nos sirva a todos.